Hola Kikapus, en este video veremos la Segunda Guerra Mundial. En 1939 empezó la guerra más grande y terrible de la historia, la Segunda Guerra Mundial, un conflicto en el que países de todo el mundo se enfrentaron. Millones de personas murieron y nada volvió a ser igual. Hoy te contaremos cómo comenzó todo y por qué cambió el rumbo de la humanidad. El totalitarismo es una forma de gobierno en la que el poder está concentrado en una sola persona o partido. Este concepto fue la clave para este suceso, al igual que los regímenes totalitarios, la supresión de libertades, la existencia de un solo líder absoluto y la militarización mundial se desarrolló en casi todo el planeta. Por un lado, Alemania, Italia y Japón, y posteriormente se les unieron Hungría, Bulgaria, Finlandia y Tailandia. Estos países fueron llamados el Eje Roma, Berlín, Tokio, y fueron países gobernados por regímenes fascistas o afines. Es decir, fueron países con un nacionalismo extremo, usando la violencia y la represión, el rechazo a la democracia y a las libertades individuales, al igual que la censura y el control de la información. Por otro lado, España se mantuvo en un punto neutral, a pesar de tener el apoyo de Alemania e Italia que mantuvo Franco. A contraparte, Francia y Gran Bretaña movilizaron sus aliados y tuvieron el apoyo de Noruega, Bélgica y Holanda. Después de la invasión de Alemania, se unieron los países de Yugoslavia, Grecia y la URSS y Estados Unidos. Es importante mencionar que también participó Latinoamérica, teniendo aliados como Brasil y México. Las causas de la guerra fueron varias y se fueron acumulando con el paso de los años, hasta que la situación en Europa se volvió insostenible. Primero tuvimos los tratados de paz de 1919. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se firmaron los tratados de paz, especialmente el de Versalles. Gran Bretaña y Francia desean buscar la paz, pero en realidad también querían obtener ventajas y beneficios para ellos. El problema fue que Alemania quedó en una posición muy dura. Se le culpaba de la guerra, se le imponían fuertes sanciones económicas y se le limitaba su ejército. Esto generó mucho resentimiento entre los alemanes, que nunca aceptaron verse como un país derrotado. Esa inconformidad alimentó un sentimiento de venganza que con el tiempo hizo que Alemania empezara a romper los acuerdos y a desafiar lo que se había firmado. También la Gran Depresión de 1929. Otro factor decisivo fue la crisis económica mundial. Todo comenzó en Estados Unidos, con el colapso de la bolsa de valores, pero pronto se extendió a Europa y América. Las consecuencias fueron graves, millones de personas quedaron sin empleo, los bancos quebraron y la pobreza creció de manera alarmante. En muchos países la gente perdió la confianza en sus gobiernos y buscó alternativas más radicales que prometieran soluciones rápidas. Este malestar social fue el terreno perfecto para que surgieran y se fortalecieran ideologías extremistas como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, que se presentaban como movimientos capaces de rescatar a la nación. Tercero, la debilidad de las grandes potencias. Además, tras la Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña no quedaron en condiciones de imponerse con firmeza. En Europa tenían enormes deudas y sus economías estaban debilitadas, sus ejércitos ya no eran tan poderosos y la gente en sus países estaba más enfocada en recuperarse de la guerra que en iniciar nuevos enfrentamientos. Por eso, aunque seguían siendo considerados potencias, no actuaron con la misma fuerza que antes, cuando aparecieron gobiernos como el de Mussolini en Italia y más tarde el de Hitler en Alemania. Las potencias adoptaron una política de concesiones, preferían ceder a algunas exigencias y evitar conflictos, creyendo que así lograrían mantener la paz. Sin embargo, esta pasividad tuvo efecto contrario. En lugar de frenar a los regímenes fascistas, les permitió expandirse sin encontrar resistencia real. En conjunto, todas estas causas, los tratados injustos, las crisis económicas mundiales y la falta de acción de las potencias, fueron creando un ambiente lleno de tensiones, resentimiento y ambiciones que terminaron explotando en un nuevo conflicto. La Segunda Guerra Mundial tuvo un gran impacto social que se reflejó en distintos ámbitos, como la reactivación de la producción industrial en países como Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra impulsó un enorme crecimiento en la industria, sobre todo en armas, medicamentos, transporte y recursos necesarios para sostener el conflicto. En Alemania también se movilizó la producción, pero con un aspecto más duro. Gran parte del trabajo recaía en prisioneros de cárceles y campos de concentración, que eran obligados a trabajar en condiciones inhumanas. También tuvimos avances en la tecnología de guerra.
El enfrentamiento entre potencias aceleró el desarrollo tecnológico. Al principio las tropas todavía dependían de los ferrocarriles, pero con el tiempo aparecieron vehículos blindados que cambiaron la forma de desplazarse. En la aviación también hubo grandes mejoras. Los aviones se hicieron más potentes, rápidos, resistentes y con mayor capacidad de carga, lo que permitía transportar armamento y suministros de manera más eficiente. El sufrimiento de los civiles, la guerra afectó directamente a la población civil. Muchas ciudades fueron bombardeadas, miles de familias tuvieron que dejar sus hogares y millones de personas vivieron en miedo constante a la violencia. El caso más doloroso fue el del pueblo judío, que fue perseguido, aislado en guetos y finalmente llevado a campos de exterminio. Este genocidio, conocido como el Holocausto, causó la muerte de unos 6 millones de judíos, además de otros grupos perseguidores como gitanos y opositores políticos. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial no solo fue el conflicto más grande y destructivo de la historia, también marcó un antes y un después en el mundo. Mostró hasta dónde puede llegar la ambición del poder y cómo las ideologías extremas pueden destruir naciones enteras. Este video fue para términos escolares de parte del Colegio Jesús María Chavarría, dirigidos por la maestra Lulu Ibarra, y nosotros fuimos el equipo que Capuz y esperamos que les haya gustado este video.